estar acompañando esta mañana. Ya ella nos ha acompañado anteriormente, ya la conocemos. Entonces la idea es que en este espacio ella nos pueda actualizar un poco sobre cómo está la situación, pero que también nosotros podamos participar, que esto sea algo muy interactivo. Ustedes pueden con toda la confianza abrir sus micrófonos, preguntar sobre el COVID, sobre la vacuna, sobre las medidas de cuidado, de autoprotección. La idea es que podamos preguntar y aprender lo que más podamos, porque todo esto nos va a servir para nuestra protección, para nuestro cuidado y por supuesto para el de nuestra familia. Entonces, doctora Marinés, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por esta segunda invitación No la de estamos la familia escuchando. Codescorte, en la cual yo también me siento miembro de esta familia. Entonces, vamos a hablar sobre el COVID. Yo le decía a Jenny que hiciéramos la metodología como la vez pasada. O sea, hagamos preguntas y respuestas. Les recuerdo que yo soy la médica de la Secretaría de Salud Departamental encargada de la mortalidad por COVID. O sea, ¿cuál es el proceso que yo hago diariamente? A mí a las 9 de la mañana me llega una base de datos del Ministerio de Salud donde me colocan todos los fallecidos del departamento desde el día anterior a corte de las 8 de la mañana, que hayan muerto con COVID o con sospecha de COVID. A mí me toca depurar esa base de datos, solicitar las historias clínicas en las IPS o si se murió en la casa, solicitar a la IPS que diligenció el certificado de defunción y leernos la historia para confirmar o descartar la mortalidad por COVID, porque yo me puedo morir de COVID o morir con COVID, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que hacemos, que yo hago diariamente y como para nadie es un secreto, nosotros estamos viviendo el tercer pico, un pico que ha sido muy letal en el sentido de que el virus está muy agresivo. O sea, antes era no era tan frecuente una entrada a UCI, sobre todo en el segundo pico, el primer pico que sí fue en el mes de julio, que fue horroroso, pero el segundo pico que vivimos no era tanta la ocupación de UCI, tanto que no hubo necesidad de ponernos con las medidas que ahora mismo estamos. Pero estamos en un tercer pico dado porque el virus mutó. ¿Qué quiere decir que el virus mutó? Que el virus inicialmente como lo conocimos al inicio de la pandemia, en su material genético, él es muy inteligente y cambia. Entonces se vuelve resistente a muchos tratamientos que ya nosotros habíamos instaurado y sumado a la desobediencia social que tenemos. Este pico que nosotros tenemos ahorita mismo es el resultado del puente de hace 15 días. Y nos tenemos que preparar para lo peor. Dentro de 15 días vamos a tener los resultados de la Semana Santa. Que a veces la gente dice, pero ¿cómo es posible que fulano se murió si fulano no salía de su casa? Fulano no salía de su casa, pero fulano tenía un nieto que no se ponía el tapabocas, que iba a las fiestas, ¿sí? O que iba a jugar fútbol sin tapabocas, llega a la casa, como creen que viven en la casa y nada pasa, no usan el tapabocas y allí vino la contaminación. Entonces, esa es la explicación que tenemos ahora del tercer pico de la pandemia. Ayer vimos en las noticias que Estados Unidos va por el cuarto pico de la pandemia y Estados Unidos va muchísimo más avanzado que nosotros con la vacunación. Entonces, esto es una cosa de que no podemos bajar la guardia con las medidas básicas que son el uso del tapabocas, el lavado de manos y la distancia de 2 metros. O sea, la mejor vacuna que hasta ahora tenemos, lo que no nos hemos vacunado, es esas 3 cosas. Sobre todo el uso del tapabocas, el lavado de la mano y el distanciamiento social. Entonces, no sé, estoy dispuesta a escucharlos
qué dudas tienen, qué preguntas, qué inquietudes con respecto a esto que estamos viviendo. Si están callados, ¿es que están muy asustados o es que todos lo saben? Doctora, por ejemplo, esas medidas que se han tomado, por ejemplo, el alcohol, ¿eso sigue siendo efectivo para el cuidado en cuanto a en las manos y toda esta parte? Sí, definitiva, o sea, ustedes saben que lo ideal es el lavado de manos, pero nosotros no vamos a tener un lavamanos portátil a nuestro lado siempre. El alcohol, siempre y cuando se use más del 70% de la concentración, o sea, del 70% en adelante. Hay muchos geles bacteriales que dicen que tienen alcohol y que si ustedes lo leen, la concentración dice alcohol del 65%. Eso no es 100% efectivo. Otra cosa que hay que saber usar el alcohol. Yo soy muy observador y, por ejemplo, me di cuenta en misa de esta mañana, que fui a misa a las 6:30 de la mañana, y cuando estábamos en la fila, pues nos hicieron la aspersión con el alcohol. Entonces, si a mí me hacen la aspersión con el alcohol en mis manos, se sobreentiende que ya yo con esas manos no voy a tocar nada. En el caso de la Eucaristía, pues me colocan la hostia y yo con mi mano limpia me llevo la hostia a la mano. Pues me di cuenta que muchas personas le echan el alcohol y empiezan a secarse el alcohol porque les echaron mucho en los pantalones, ¿sí? Y nosotros no sabemos si ese carro donde venía estaba infectado o no, o la banca donde estaba. Entonces, también es saber usarla. Si yo me echo alcohol y me desinfecto, enseguida, si me voy a llevar algo a la boca, lo tengo que hacer enseguida, para que mi mano no se contamine. ¿Alguien más, compañeros, pueden abrir sus micrófonos? Doctora, buenos días. Buenos Hola, días para Jenny. todos. Una pregunta. ¿Cuál ha sido el comportamiento del virus con estas personas que ya han sido infectadas anteriormente? ¿Se han visto muchos casos en relación a esto? ¿Sí, nuevamente se han visto reinfectados? ¿Puedo poner tu ejemplo? Bueno, mira, ¿qué pasa con el virus? Cuando a nosotros nos da el virus, nuestro cuerpo produce unos anticuerpos. ¿Sí? Esos anticuerpos son una sustancia que nos indican que nos hicieron defensa del virus. ¿Cuáles son esos anticuerpos? Los que salen en la prueba rápida de sangre para el virus. Por eso es que la prueba rápida no sirve para diagnosticar el COVID. La prueba para diagnosticar el COVID es la que se hace en la nariz, llámese antígeno o llámese PCR. Después de 15 días de haberme dado la enfermedad, yo produzco unos anticuerpos que se llaman IgM, IgG. La IgM me va a permanecer en el cuerpo más o menos hasta un mes de haberme dado la enfermedad. Y yo debo quedar con IgG. Normalmente los estudios han dicho que cuando me da el COVID, yo quedo protegida por esos anticuerpos por un tiempo más o menos de 6 meses, de 4 a 6 meses. Les pongo el ejemplo. La doctora Mónica Montes le dio COVID en el mes de agosto, ¿sí? Ante la vista de que hemos estado expuestos, vamos a hacernos una prueba y nos hicimos la semana pasada la prueba rápida de anticuerpos. La doctora Mónica ya no tiene anticuerpos. O sea, ella, si no se cuida, en cualquier momento se puede volver a reinfectar. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo perdió toda defensa que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, el tema es de que si a mí me dio COVID, yo no puedo bajar la guardia. Y el otro tema es de que si a mi mamá que tiene 80 años la vacunaron, le pusieron la primera dosis, ay, ya, yo voy a estar al lado de mi mamá y mi mamá que no se ponga tapabocas. La inmunidad de la vacuna no es así. Acuérdense que uno se pone la vacuna
que si es la vacuna de Sinovac, que es la que estamos colocando aquí, o la vacuna de Pfizer, son 2 dosis. Y después de haberme puesto la segunda dosis, a los 15 días después de la segunda dosis, es que yo empiezo a desarrollar anticuerpos. ¿Por qué se los digo? Porque hemos tenido casos que se ha observado en unos estudios doble ciegos que a los pacientes le ponen la vacuna y también bajan la guardia con el uso del tapabocas, ¿sí? Entonces, tengo el caso en particular de un amigo mío que se fue a Estados Unidos a ponerse las vacunas. Le pusieron la primera vacuna, se quedó 21 días en Estados Unidos a que le pusieran la segunda, le pusieron la segunda y al día siguiente se vino para Colombia. Aquí en Colombia la mamá tiene COVID, él le tocó manejar a la mamá está en UCI y él en estos momentos tiene COVID. O sea, como él mismo dijo, me salió por un ojo de la cara la ida a Estados Unidos a ponerme las 2 dosis de vacuna, no tenía los 15 días de la segunda dosis y miren que está infectado con COVID. O sea, esto del uso del tapabocas, todo este año lo vamos a tener. Y si no alcanzamos las metas de vacunación que tenemos, esto seguirá, Dios quiera hasta cuándo. Bueno, doctora, hola, yo tengo varias preguntitas por acá. La Bien. primera es, a mí me generó dudas o no entendí. Por ejemplo, habían personas que les había dado COVID 6 meses antes y se hicieron como otra prueba, esa creo que las estaban haciendo el IMAT. En la prueba vi una nota que decía que como que salía positivo, pero abajo decía como que la carga viral era, o sea, que había que confirmar esa prueba, era una PCR, que había que confirmar esa prueba porque la carga viral era poca o puede que sean restos del virus o que realmente sí lo tenga, o sea, no sé, para mí no fue clara como que esa situación, entonces no sabíamos si la persona de verdad tenía el virus y contagiaba o simplemente son restos del virus pasado, no sé, o sea, ahí sí no tenía como que claridad y vi como 2 veces el caso de esas pruebas, de personas que les había dado. Con relación a esa pregunta, Lina, el virus, yo puedo tener el virus y yo me hago una prueba, otra PCR a los 20 días y yo puedo tener filamentos del virus presentes, pero no significa de que el virus sea contagiante. Por eso se hicieron estudios y el virus es contagiante. Inicialmente decíamos que 14 días enteros. Acuérdese que esto es un virus nuevo. Como digo yo, es un gigante desconocido del cual todos los días se aprende algo nuevo. Ya se descubrió de que es suficiente 10 días de aislamiento estricto. Yo me puedo hacer una PCR, digamos, a los 20, 25 días y yo puedo tener filamentos del virus, no significa de que yo sea contaminante, ¿sí? Porque el virus ya se inactiva. Ahora, acuérdense que esas muestras dependen mucho de la calidad de la muestra, ¿sí? De pronto no sabemos que como pudo hacer el reporte del laboratorio, cómo fue esa muestra que definitivamente tomaron. O si el paciente tuvo COVID, puede tener filamento, o si el paciente en esos casos podía tener otra vez la infección. Entonces, uno en esos casos, acuérdese que en medicina 1 más 1 no siempre es 2. Uno tiene que mirar al paciente dentro de un contexto. Entonces, uno tiene que mirar si el paciente ha estado expuesto a personas recientes que tengan coronavirus, si el paciente tiene, para hablar de un nexo epidemiológico, hay que ver si el paciente ha presentado unos síntomas. En ese caso, yo ¿qué hubiera hecho? Yo le mandaría una prueba en sangre para ver si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos y le repetiría la prueba a la PCR. Okay, doctor. O sea que sí se puede dar el caso, por ejemplo, de que a mí me dio COVID 6 meses después, hago esa prueba confirmatoria y me salió positiva, nuevamente serían los 10 días de aislamiento porque ahí sí estaría contagiando a los demás. Así es. De 6 meses después sí tienen que hacer el aislamiento.
Ok, y la otra preguntita era el tema de la vacuna que me generó curiosidad, lo que nos contó. Pues yo he escuchado que la vacuna, o sea, el hecho de que te pongas la vacuna no quiere decir que no te vaya a dar, sino que simplemente no te van a dar síntomas. En ese caso, el muchacho que usted, bueno, no sé, eso es lo que he escuchado, por eso le pregunto, no sé si es válido. El muchacho que usted dice que no llevaba los 15 días, él se contagió, pero a él se le presentaron síntomas. Sí, pero lo que pasa es que, como les repito, la vacuna a mí me da inmunidad, o sea, a mí me da defensa después de los 15 días de la segunda dosis. Él le ha dado un COVID suave. ¿Por qué pienso yo que le está dando suave? Porque igual él ahora tiene el COVID, pero ya están pasando los días, los 15 días después de la vacuna, ¿sí? Entonces, él lo tiene suave. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna, si yo me vacuné y a mí llega el COVID donde mí, a mí no me va a dar el COVID. ¿Por qué? Porque yo tengo defensa. O sea, yo tengo mis anticuerpos que fueron los que me produjo la vacuna para defenderme. Pero esto no significa de que yo no lo replique, ¿sí? Porque yo puedo llevar el COVID, pero yo no tengo síntomas. A mí, yo no me voy a morir. Yo no voy a usar una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Pero no significa de que yo les voy a mandar, Jenny, no sé si te mando a tu WhatsApp un video muy bueno didáctico sobre la vacuna y tú lo compartes acá, Jenny, y lo Sí, vemos. señora, Es claro que sí. sobre un estudio en Estados Unidos y hablan con un señor que es una eminencia como infectólogo. Ya se lo voy a mandar Lo pueden para proyectar que ese. lo comparta. Es extraordinario, demora 7 minutos y nos habla de la vacuna. ¿Qué pasa cuando ya fuimos vacunados? Ya te lo voy a mandar. Mientras la vacunación avanza en distintos países. Listo, Jenny, ya te lo mandé al WhatsApp. Ok. Más tienen preguntas. Hola doctora, buenos días, ¿cómo está? Me Hola, habla Esther. Estefanía. Yo sí quería preguntar algo relacionado con, por ejemplo, los que nos infectamos ya en julio, en esa primera ola de coronavirus, o sea, las personas, ¿qué síntomas están sintiendo ahora? O sea, ¿es más fuerte, es más sencillo? En su experiencia diaria, esos reinfectados, ¿cómo están padeciendo el coronavirus ahora? ¿Está más suave? Yo te voy a Peor. decir, ustedes se acuerdan que al principio el que no tenía olfato ya era coronavirus, ¿verdad? Quieren que les diga algo, no de los reinfectados. La mayoría de los pacientes que están ahora ya no pierden el olfato. ¿Cómo les está dando? Ellos empiezan bien, muy bien, y resulta que el virus tiene unos días terribles, que son del 7º al 10º día. O sea, si uno pasa el 10º día después de haberle dado COVID, ya uno se siente bien. Pero, ¿cuál es la historia natural que estamos viendo en los pacientes que se nos complica? El paciente empieza con un malestar general o una congestión nasal. No hemos tenido casi pérdida ni de gusto ni de olfato. Y resulta que de un momento a otro empiezan a toser y empiezan a sentirse como si le faltara el aire. Entonces, cuando llegan a las clínicas, que uno no les ve tan mal, le toman los rayos X de tórax o el TAC de tórax y se ve el patrón en vidrio esmerilado, que es lo del COVID. Entonces, ya hay que ponerle el suplemento de oxígeno. Inicialmente empezamos con oxígeno por cánula, después pasamos a oxígeno de alto flujo y los otros pacientes intubados. ¿Qué se está estudiando también? Que antes un paciente con COVID demoraba intubado 2 o 3 días. Ahora tenemos pacientes de 15, 16 días intubados
que ya hay que hacerle una traqueostomía. O sea, el virus está muy agresivo. Los casos que hemos visto de reinfectados, documentados, porque yo tengo que hablar es con historia clínica documentada, hemos visto 2 casos que se reinfectaron y que han sido graves, que han necesitado UCI, porque eso los hemos revisado con historia clínica. Los otros casos, como son casos que no han requerido UCI, de pronto en la primera infección les dio asintomático muy suave y la segunda infección por lo general les da un poco con más síntomas y más comprometedor que la primera infección. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para proyectar el video? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Doctora, bueno, yo sé que de pronto esto es un tema muy espinoso. Yo no sé qué de pronto en lo que uno escucha, hay personas que le están como teniendo miedo a las clínicas. En días pasados, ya hace como un mes y medio, falleció un señor, era un muchacho todavía. Él se encontraba, le habían pronosticado que tenía el COVID. Estaba en su casa, tranquilo, entonces decidió un domingo irse para la clínica. ¿Por qué tomó esa decisión? Tomó esa decisión por los hijos. Tenía una niña pequeña, la otra estaba más grandecita, entonces tomó la decisión de irse para la clínica para ver qué le decían, y en la clínica se quedaron con él. En un mes ya falleció. Entonces muchas personas se preguntan a la familia por qué lo dejaron ir para la clínica. Entonces ya como que lo intubaron, todo ese proceso, y lo entregaron, como dice, muerto. Que eso lo podían, le podía pasar ese COVID en su casa si se sentía bien, y se le había pasado de pronto tomando, no sé, acitromicina, ivermectina. Entonces ya la gente, hoy en día yo escucho muchas de las personas que dicen, no vayan a clínica, no vayan a clínica. No sé si de pronto será un procedimiento, de pronto los médicos, de pronto una persona que es especialista, de pronto no se atreve de pronto a intubar a alguien, no sé qué procedimientos tomen, ya eso es, ya son cosas de pronto que solamente yo le digo esto porque ya yo he escuchado muchas personas que han dicho que no vayan a clínica, que solo pueden hacerlo en casa, y se le pasa, pues de pronto tomando, no sé, los medicamentos que ya antes le había nombrado, y otra también algo como algo natural y eso. Entonces siempre es como se escucha decir mucho eso, entonces la gente hoy en día toma esa decisión mejor de quedarse en casa, y así pasa sus días, su cuarentena, los 15, los 20 días, y así se le pasa. Y dicen casi Bueno, siempre el concepto que tienen, bueno, yo lo digo porque el concepto que tiene casi las personas que casi que va a clínica nunca vuelve. Pero saben una cosa, que ese concepto con que tú me estás manifestando es una gran problemática que nosotros tenemos. Miren, Córdoba es el departamento con más alta letalidad por COVID en Colombia. O sea, nosotros somos los que más, no en cantidad, la letalidad se mide, es una razón que es el numerador, son los que fallecen, ¿sí? Sobre el denominador, los que le da COVID. O sea, nosotros somos los que más pacientes que les ha dado COVID nos ha fallecido a nivel nacional. ¿Y qué se ha demostrado en el estudio? Bueno, que los pacientes llegan muy tarde a la clínica a consultar. Miren, yo tengo una gran amiga mía en estos momentos. Le diagnosticaron el COVID el viernes. Les estoy hablando hace 3 días. ¿Por qué le diagnostican el COVID? Ella se iba para Coveñas a pasarse la Semana Santa. Y digo, bueno, como me voy para Coveñas, yo me voy a hacer la PCR. Se hizo la PCR el viernes en la mañana, se la entregaron el viernes en la tarde, resultó positiva. Ella me llamó y yo le dije, ¿tienes COVID? ¿Qué te sientes? No, solamente tengo un poquito de congestión en la nariz, me digo, y me siento como sudando mucho.
Y yo le dije, bueno, si a mí me llega a dar COVID, Dios no lo quiera, yo mejor me tomo un tratamiento agresivo y yo peco porque me sobra y no porque me falta. Se le mandó todo el tratamiento. El sábado, ¿cómo amaneciste? No estoy muy bien. El domingo, yo la noté como mañata y yo le dije, te noto muy congestionada. Me dijo, no, solamente eso. Ayer me llama a las 3 de la tarde. Mira, yo siento que estoy empezando a toser, pero yo le dije, estás tosiendo mucho, tose para ver. Y me tosió por teléfono y yo sentí una tos común y corriente. Y yo le dije, a mí me parece que tú te tienes que hacer un TAC. Llama al doctor Castellanos para que te dé la orden del TAC. Llamó a Alejandro Castellanos, le dio la orden del TAC. ¿Y cómo les parece que tiene una bronconeumonía? Y no tiene fiebre, y no tenía tos, y la saturación la tenía en el 98%, porque ella tiene pulsoxímetro. Enseguida le mandaron antibiótico, no la citromicina, sino un antibiótico fuerte, le mandaron prednisolona, le mandaron terapias, y ante cualquier aumento de algo tiene que irse para la clínica. Porque es que ese es este bandido coronavirus, que todo lo estamos haciendo por dentro. Porque acuérdense lo que yo les dije la primera vez, nosotros no nos morimos de la neumonía, nosotros nos morimos de una respuesta inflamatoria que hace el cuerpo, que termina comprometiendo los pulmones, que termina comprometiendo los riñones. Bueno, ustedes no han tenido la oportunidad de ver un muerto por COVID porque esos cadáveres se entregan sellados, pero en la UCI los pacientes terminan edematizados porque los riñones terminan muy inflamados y el corazón termina ya bombeando con muy poca fuerza. Entonces, eso es lo que pasa. Yo sí les digo a ustedes, Dios no lo quiera a ustedes o a un familiar, les llega a dar COVID y ante cualquier síntoma que no tenía y les apareció, no duden en acudir a una clínica, porque todo lo de ese COVID lo llevamos por dentro. Y en la clínica a uno le toman unos exámenes especializados que son marcadores para COVID, que son la ferritina, la DLH y el dímero D. Así yo estoy hablando con ustedes, me toman esos exámenes y esos exámenes salen alterados, a mí me tienen que hospitalizar, porque significa que mi cuerpo está entrando en una tormenta inflamatoria por coronavirus. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Jenny, entonces si quieres, proyecta el video. Sí, bueno, vamos a proyectar el video para que todos podamos visualizar. Mientras la vacunación avanza en distintos países del mundo, varían ahora las recomendaciones respecto a qué pueden hacer las personas ya inmunizadas y también algunas dudas sobre los efectos secundarios de las vacunaciones. Conectamos con el doctor Elmer Huerta en vivo desde Washington y le preguntamos qué indicaciones deben seguir quienes recibieron ya las 2 dosis. Doctor, buenos días. Buenos días, Alejandra. Qué gusto saludarte. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Las indicaciones que debe seguir una persona que está completamente vacunada y se define como completamente vacunada 2 semanas después de haber recibido su segunda dosis de vacuna, Alejandra, son las mismas que si no se hubiera vacunado cuando está en público. Es decir, si tiene que ir al mercado, tiene que hacer las cosas que tiene que hacer en el trabajo, etcétera, debe seguir usando sus mascarillas, debe seguir respetando la distancia física y la higiene de manos y superficies. Lo que ha cambiado, de acuerdo al CDC, Alejandra, es que se puede reunir ya con otras personas también completamente vacunadas, sin necesidad de mascarillas y distancia social, en grupos pequeños, incluso en espacios cerrados. Es decir, ya puede haber una reunión, una comida, una pequeña fiesta con otras personas vacunadas.
Y segundo, y esto es importante, puede visitar a su familia, a sus nietos, por ejemplo, siempre y cuando en la casa a la que vayan no haya una persona de riesgo de complicarse si le da COVID-19. Y la gente dice, pero ¿cómo es eso? No es que está completamente vacunada, ¿por qué tiene que tomar precauciones para visitar a una persona que se pueda complicar por COVID? ¿Es que acaso se la puede transmitir? Y la respuesta, Alejandra, es sí. Y ahí está el gran problema con esto de las variantes. Es posible que una persona vacunada se infecte con una variante y al visitar a una persona que está en riesgo la pueda contagiar y esta se pueda obviamente complicar. Entonces, esto es lo que muchas personas dicen, y leo los comentarios en referencia a un artículo que se publicó precisamente sobre su podcast, doctor. ¿Para qué vacunarse si estoy completamente vacunado y desarrollo entonces el coronavirus? ¿Por qué ocurre? Si uno pensaba que era una señal a la libertad, para llamarlo de alguna manera. Claro. Excelente pregunta de nuestros televidentes. La respuesta es por las variantes. Hay dos variantes que son de mucha preocupación, Alejandra, porque burlan el efecto de los anticuerpos neutralizantes, que son los que producen cuando te enfermas naturalmente o cuando te ponen una vacuna. La variante 351 de Sudáfrica y la P1 de Brasil. Ambas parece que burlan el efecto de las vacunas y de la enfermedad natural. Por eso es que se recomienda que la persona vacunada todavía, digamos, tenga que llevar este tipo de precauciones. Doctor, ¿cuál es la verdadera frecuencia que ocurren esos tipos de reinfecciones con vacunados? Muy bien, esto es muy importante. Ahora estamos hablando de eficacia. ¿Te acuerdas? Lo que es la eficacia de la vacuna se da en los estudios clínicos. En cambio, efectividad, ya estamos hablando de vacunaciones en la comunidad. Y ayer salen dos estudios muy importantes en Estados Unidos, Alejandra, y ese es el tema del podcast de hoy día. Mira, han logrado determinar que la frecuencia de contagios después de que una persona ha recibido 2 dosis es de 0.05%, es decir, negligible, muy baja la frecuencia de contagio. Y eso es importante, porque esto ya son estudios en la vida real. Esto no significa que la amenaza de las variantes pueda echar por tierra esta enorme efectividad que estamos viendo. Otra pregunta en referencia a las vacunas. Si ya tuviste coronavirus, ¿cuánto tienes que esperar para ser vacunado? Excelente pregunta. El CDC aquí en Estados Unidos dice lo siguiente. La persona se puede vacunar desde el día 14 de la enfermedad, o sea, cuando ya superó, o en cualquier momento, ¿verdad? Después de ese día 14. Sin embargo, ellos recomiendan, si es que se puede, hacerlo después de los 90 días, de los 3 meses, Alejandra. ¿Y esto por qué? Porque dicen que la enfermedad natural por lo menos te da 3 meses de protección natural. Entonces, si hay escasez de vacunas, puedes esperar a los 3 meses, pero no es obligatorio. Te puedes vacunar 14 días después de haber superado la enfermedad. Y otra de las preocupaciones que tienen las personas en las redes sociales, lo que he leído es que hay casos de personas que fueron 100% vacunadas, que pasaron estas 2 semanas de prueba que acaba de mencionar y murieron por coronavirus al infectarse, cuando se dice que las vacunaciones tienen casi un 100% de efectividad de evitar una enfermedad grave, una hospitalización o muerte. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, allí yo tengo que estar en completo desacuerdo con quien ha escrito eso. Los estudios, tanto en Israel de efectividad como estos 2 estudios norteamericanos que se publican en la revista médica de Nueva Inglaterra, recalcan eso, Alejandra. Nadie ha muerto después de haber sido completamente vacunado. Así es que a quien ha escrito eso le diría que no lo difunda porque esa es una falsa información. Nadie ha muerto después de estar completamente vacunado. Entonces, la vacunación, y este es el punto más importante, doctor, sirve para salvarte la vida, porque en caso de reinfectarte o infectarte por primera vez de coronavirus tras haber sido vacunado, no vas a llegar a un centro de cuidados intensivos o esta infección que te causaría la muerte. Eso es cierto, Alejandra. Mira, la Pfizer, la Moderna y Johnson & Johnson, que las 3 en Estados Unidos y en el mundo, la vacuna rusa de Gamaleya, la vacuna china de Sinopharm, la de Sinovac, la de AstraZeneca, las 7 que se están usando, todas, ¿qué tienen en común, Alejandra? Que tienen más de 90% de eficacia para prevenir la enfermedad grave, la que te lleva al hospital y te va a matar. Esa es, digamos, hasta este momento,
y pongo paréntesis, dejando de lado la amenaza de las variantes, esa es la gran ventaja y bondad de las vacunas que tenemos. Mi doctor me va a matar, mi productor me va a matar porque nos quedan 30 segundos. Pero ¿qué opinas de esta nueva vacuna, la cubana, que se ha hablado mucho en las noticias y va a llegar también a Venezuela? Pues ojalá que la desarrollen bien. Cuba se ha logrado hacer un nicho en lo que es la producción de medicamentos biológicos y en esta alianza que está haciendo con China, yo creo que tiene la capacidad para hacerlo. No más que lo demuestren y lo publiquen en estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 y no hay que descartarla absolutamente. Pero eso sí que por favor que publiquen en revistas científicas sus resultados. Bueno, yo creo que ese video es muy didáctico. Acuérdense que en Estados Unidos, pues, ajá, ellos no van a colocar vacuna china, pero aquí la Sinovac que se está colocando, la vacuna china es muy buena también. Entonces, la invitación a todos es a vacunarnos. Es la única manera de nosotros poder contrarrestar estos picos para poder alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño. Listo, doctora. Bueno, no sé si alguien más tiene una última pregunta o cerramos el espacio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, la Rafaela Ortiz, funcionaria de Codescor. Quería hacer una pregunta con lo referente al tema postvacunación. Tengo entendido que aquellos usuarios que se han vacunado después de recibir su segunda dosis y después de esas 2 semanas de quedar inmune, por decirlo así, ellos pueden ser transmisores del virus, es decir, puede llegar el virus, portarlo y transmitirlo a otras personas que no tengan precisamente la inmunidad, ni natural ni artificial. ¿Es cierto? Así es, Rafaela, sí, y eso lo decía en el video. O sea, ¿cuál sería la seguridad que uno tuviera? Suponiendo, ¿cuál sería el ideal de que aquí en Codescor no usáramos el tapabocas? Que todo el mundo estuviera vacunado después de 15 días de la segunda dosis. Porque entonces ya todos estamos vacunados, si los transmitimos nos estamos defendiendo. Lo que decía el doctor, ¿sí? Pero con la vacuna, si yo ya me puse mi vacuna, ya pasaron los 15 días, yo voy a tener una defensa, ¿sí? A mí no me va a dar el virus, pero yo sí lo puedo replicar. Entonces yo por eso tengo que usar mascarilla. ¿En quién no la uso? Si yo, por ejemplo, mi mamá ya está vacunada y ya pasó el tiempo y las dos estamos vacunados, ahí sí podemos estar tranquilos. Allí están preguntando que cuánto da la inmunidad. Se está estudiando y se dice que la inmunidad natural, o sea, la que nos da el virus, es básicamente de 4 a 6 meses. Y al parecer la inmunidad de la vacuna es de 6 meses, de 6 a 8 meses. Recuerden que estos virus respiratorios que tienen RNA, al igual que la influenza, si ustedes se dan cuenta, la influenza, la vacuna se la ponen a uno cada año, porque dicen, esta es contra esta cepa, contra esta cepa y contra esta cepa. Está la OMS estudiando y está el mundo estudiando, no se sabe qué va a pasar después de los 8 meses de habernos vacunado. O sea, eso todavía está en estudio. Entonces, especularíamos si dijéramos lo contrario, si no tenemos que volver a vacunar, si no, ¿qué pasa? No hay un estudio basado todavía en la evidencia o aprobado por la OMS que nos diga esto es lo que va a pasar. Estamos en la etapa de vacunación. Hay países que desafortunadamente ni siquiera han empezado con la vacunación. Y fíjense lo que está pasando en Chile. Chile, que es más avanzado que nosotros en vacunación, el contagio fue impresionante. ¿Por qué? Porque vacunaban a los ancianos, pero los jóvenes estaban haciendo de la suya. Lo que nos está pasando ahora aquí en Montería, el virus está infectando a adolescentes, a jóvenes y a niños pequeños. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta con referencia a esto último que usted comentaba de los niños. O sea, ahorita en este pico que estamos vivenciando,
o sea, ¿cómo ha visto la actitud del virus con los niños menores de 5 años? ¿Es En muy los, agresivo en ellos? ¿Todavía sigue siendo pues como asintomático? ¿O cómo se ha comportado? Porque como mutó se supone que es más agresivo. En los niños por lo general es muy suave. Solo hemos tenido en el departamento el caso de un niño que falleció, pero porque tenía síndrome de Down y tenía una cardiopatía. O sea, eso es una comorbilidad que sí le podía predisponer a que sí fuera una cosa grave. Hubiera sido coronavirus o hubiera sido cualquier otro tipo de virus, pero en los niños que hemos visto, por lo general el cuadro o son asintomáticos o es como cualquier gripita que les da. Lo que dicen que en Colombia hubo un caso de una actriz que duró más de un mes con el virus, es decir, que no siempre posterior a los 10 días sale totalmente el virus. ¿Cómo se explicaría este tipo de casos? Recuerden que la inmunidad es personal, ¿sí? Que uno siempre habla de lo que le es la mayoría de la población. Y eso es lo mismo que explica que por qué en una casa, suponiendo, a la mamá le dio el coronavirus, pero se hacen la prueba a los otros y ni el esposo ni los hijos tienen coronavirus. O de 3 hijos solamente uno, porque eso va en inmunidad de cada quien. Hemos visto casos que igual pueden seguir con el virus. Por eso les digo, si ustedes se hacen pruebas después de los 15 días, en algunos casos el virus todavía sigue presente, pero son filamentos de virus que se ven en el microscopio en la prueba, pero que no son virus activos, no son virus infectantes. Doctora, Doctora, adelante, Lina. una última pregunta por acá. ¿Qué pasa con esas personas que he visto que les da el virus y ya van más de 15, 20 días y quedan como con los mismos síntomas? O sea, no sé cómo es el actuar en ese caso. Y pues que las personas de pronto se han hecho o han ido al médico, están bien de salud, pero siguen de pronto con la tos, con el dolor, con todos esos síntomas. Uno siempre ve eso, entonces no sé cómo actuar uno allí. El coronavirus deja muchas secuelas. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes que hemos observado? Uno, un cansancio impresionante. En los 2 primeros meses la gente manifiesta, es que si subo las escaleras siento que me falta el aire, es que si trapeo, o sea, trapeo un cuarto, no puedo trapear el otro. Eso es una. Segundo, hipertensión. Pacientes que les ha dado COVID, sobre todo jóvenes, quedan hipertensos. Tercero, caída del pelo. Cuarto, pacientes que pierden el olfato, a veces han pasado 7 meses y todavía persisten con ello. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria del virus es muy grande y hay que esperar que todos esos epitelios del tejido conectivo de nuestro cuerpo se desinflamen. Conozco un caso de un paciente que le afectó el nervio óptico y el paciente está así como una espabiladera. Eso ha ido a Medellín, a Bogotá y nada, no se ha podido con esa secuela y el virus le dio hace 5 meses. Él estuvo hospitalizado en UCI. Hay pacientes que si estuvieron hospitalizados quedan con una hipotonía muscular, o sea, quedan con una falta de fuerza en sus piernas. Hay pacientes que hacen una fibrosis pulmonar, sobre todo si estuvieron ventilados, los pulmones ya no quedan tan elásticos. Yo no sé si ustedes supieron en redes sociales de los primeros casos de un paciente que le pusieron plasma, que fue el doctor Gustavo Salgado. Él prácticamente estuvo muerto, él es pediatra. Él estuvo hospitalizado casi 32 días en UCI y yo me lo encontré, o sea, yo no lo conocía. Es una persona, o sea, le cayeron todos los años y yo le preguntaba qué sentía él. Mire, el tono de voz de él habla como una persona que no tuviera fuerzas.
y ha quedado, me dicen, dependiente, quedó hipertenso y dependiente de inhaladores. O sea, ¿para qué? Para ayudarle al pulmón a que él pueda expandirse y puedan respirar bien. Pero hay síntomas que desaparecen rápidamente y hay otros que sí quedan persistentes. Doctora, yo le quería preguntar sobre la vacuna con respecto a esas personas que han tenido casos de alergia anteriormente, porque una vez escuché que las personas alérgicas no se podían colocar la vacuna. Pero alérgicas a qué? Miren, ayer vacunaron a mi mamá. Mi mamá es la persona más alérgica que ustedes se pueden imaginar. Mi mamá es alérgica a la penicilina. Mi mamá es alérgica a la dipirona, o sea, mi mamá no se puede poner Novalgina. Y mi mamá es alérgica hay otro AINES que es alérgica. Total, mi mamá es la angustia más grande. Yo le decía, pero ¿por qué te vas a angustiar si la vacuna no tiene nada de eso? O sea, hay que ver a qué eres alérgico tú. O sea, si eres alérgica a los antibióticos, la vacuna no tiene antibióticos. Si eres alérgico a la dipirona, la vacuna no. O sea, ¿qué tiene la vacuna? Virus atenuado, y aquí debe estar la química farmacéutica, tiene fosfato monosódico y otros estabilizantes de la vacuna. Antes de uno vacunarse, a uno le hacen unas entrevistas y le preguntan si has tenido el virus hace 15 días o si has hecho unas reacciones alérgicas terribles. Ese caso que ustedes vieron de Sagún, de esa enfermera que le pusieron la vacuna y que hizo una convulsión, evidentemente se estudió. Esa enfermera había desarrollado una preeclampsia, tuvo un episodio convulsivo cuando tuvo su embarazo y la paciente estaba muy ansiosa, muy nerviosa por el tema de la vacunación, pero se logró determinar de que no fue un efecto secundario a la vacuna. Ahora, hagan memoria cuando ustedes llevan a sus hijitos a vacunar. O sea, a los niñitos les da fiebre, les da malestar general, se les puede inflamar brazos, les puede dar una ronchita roja en la nariz. Eso igual nos puede pasar a nosotros cuando nos pongamos una vacuna. Por ejemplo, el personal médico que se ha puesto ya la segunda dosis de Pfizer manifiesta que la segunda dosis es terrible, que el dolor en el brazo, hay gente que le da malestar general, hay gente que le da fiebre y escalofrío, pero esos son unos eventos adversos pasajeros de la vacuna. Pero así de que si yo soy alérgica a algo no me puedo vacunar, hay que ver exactamente a qué eres alérgico. Listo, bueno, ¿alguien más va a hacer alguna pregunta? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que esta vez estuvimos más participativos y la idea era esa, ¿cierto? Despejar las dudas, saber qué cosas son mitos, qué otras son realidades. Y bueno, le agradecemos mucho por el espacio que nos ha brindado para aclarar todas estas inquietudes. Bueno, yo les agradezco y yo los invito a vacunarse. Como siempre he dicho, este coronavirus solamente duele, como dicen los mensajes, cuando los muertos son tuyos, o como el carnaval, quien lo vive, quien lo goza, el que ha pasado por esto, sabe lo horrible que es. No podemos dejar del tapaboca. Miren, y otra cosa, eso de usar tapabocas sí, mejor no se lo pongan, ¿sí? El virus no vuela. El virus es netamente respiratorio y el coronavirus es un virus pesado. Ustedes saben que él es como una bolita que tiene unas espigas. Esas espigas lo hacen él a ser muy pesado. Entonces, por eso el virus, si yo hablo con alguien, el virus cae. Por eso es que yo debo mantener el distanciamiento de 2 metros. Y yo los invito ahora en Semana Santa, no hagamos reuniones sociales. O sea, miren, yo he visto casos de fallecimientos que se dan porque es que me invitaron a un almuerzo. Entonces, en el almuerzo todos nos quitamos el tapabocas. Y ahí está la cosa. La palabra lo dice.
Hay tiempo para todo. Y esto no es tiempo de fiesta. Esto es tiempo de obediencia, esto es tiempo de guardar y esto es tiempo de ser responsable. Si a nosotros se nos llega a disparar el contagio, van a tomar nuevas medidas. Miren que a nivel educativo, la alternancia la suspendieron hasta 15 días después de Semana Santa, a ver cuál va a ser el comportamiento. Ustedes no creen que el gobernador y el alcalde toman las medidas, porque si no, eso es basado en cifras, basado en lo que estamos viviendo. Entonces, usemos el tapabocas. En esta Semana Santa evitemos reuniones sociales y mantengamos el distanciamiento y el lavado frecuente de manos. Yo sé que si nosotros somos obedientes, Dios nos mira con misericordia y nosotros no vamos a padecer de este virus. Miren, yo hasta ahora, yo voy a la Secretaría de Salud, ahí trabajamos mucha gente, hemos estado expuestos, pero yo no me quito el tapabocas. Entonces, aquí tampoco se quiten el tapabocas. Si ustedes van aquí a la cafetería, la cafetería aquí es un sitio pequeño, van a tomar tinto, no se aglomeren a hacer. Si van a tomar un vaso con agua, yo tengo una persona al frente, traten de darle la espalda y estar a más de 2 metros para que la persona, para evitar precisamente algo de ese contagio. ¿Listo? Cuando necesiten invitarme otra vez, con gusto. Cuando tengan alguna duda, Jenny lo hace, me llaman por teléfono y allí vamos trabajando en pro del bienestar de todos. Y como les vuelvo a decir, esto es un gigante desconocido. Hoy podemos decir una cosa, no sabemos con qué nos va a sorprender dentro de otros días. Y esperemos de que este contagio no se vaya a disparar en Semana Santa. Así es, bueno, muchas gracias, doctora, y a Muchas ustedes, gracias. compañeros, también por su participación. Que tengan un feliz almuerzo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias, doctora.